Bienvenidos a App Crafters Lab. Hoy crearemos una app de notas en pocos minutos, en la que podremos añadir notas y crear textos en las notas pues, si tenemos que hacer algunas aclaraciones. Y podemos hacerlos mediante voz, añadiendo dos botones de micrófono para cada campo. También podremos seleccionar las notas, editarlas, guardarlas y eliminarlas cuando ya no necesitemos esa nota. Así que nos vamos a poner ya en marcha. En la pantalla 1, Screen 1, vamos a añadir dos etiquetas. Le vamos a configurar que pongamos en oscuro y así en una fuente torcida para que quede bonito. Vamos a cambiar el texto de la de arriba y el tamaño, que ponga notas y vamos a centrarlo. Y en el texto 2 vamos a poner también en oscuro y en la forma esta, le vamos a dar también el fonte serif y vamos a poner agregar notas. Es muy fácil. Vamos a quitar el título. Bien. Y ya está. Vamos a poner el fondo, que vamos a cambiar el fondo, un color diferente. Y ahora vamos a pasar a añadir un vertical arrangement. Lo vamos a centrar, lo vamos a poner arriba. Vamos a quitar el color, lo vamos a hacer transparente. Y le vamos a dar un 30% de altura y un 90% de anchura para que quede un cuadro ancho. Le añadimos dos horizontal arrangement en el que vamos a agregar, vamos a ver, tenemos que agregar los botones para agregar la nota y el botón de la grabación. En el de abajo igual, tendremos que hacer exactamente lo mismo, en el campo de texto y botón. Vamos a poner esto bien. Vale, ahora vamos a configurarlo. Le vamos a dar un 10% y aquí le vamos a dar de altura un 20% al horizontal arrangement. Luego le vamos a dar un 10% y un 20% de anchura a los cuadros de texto. A los botones les vamos a añadir un micrófono para identificar que es para grabar. Bien. Y luego vamos a cambiar a 90% de ancho el cuadro del horizontal arrangement y además vamos a cambiar a 80%, mejor a 70% los cuadros de texto, ¿vale? Ya está. Luego vamos a hacerlo todo transparente en un momento. Y de momento ya. Necesitamos otro horizontal arrangement, transparente también lo vamos a poner. Añadimos un botón, otro botón y una etiqueta que vamos a configurar sin texto y con una anchura de 10 píxeles para separar los dos botones de texto que siempre se quedan pegados. En uno vamos a añadir el texto guardar y en el otro vamos a poner el texto eliminar. Bien, ya tenemos aquí ya casi la pantalla casi creada, falta muy poco. Falta un list view en el que vamos a añadir la barra de búsqueda. Vamos a añadir un notifier. En storage vamos a coger el TinyDB, esta es la memoria. Y también necesitamos un speech recognizer para un micrófono y un speech recognizer para el otro micrófono. ¿De acuerdo? Seleccionamos el archivo para el icono y lo subimos aquí en icono. Ok. Y ya está subido el archivo del icono para luego. Bien. Seguimos con la configuración. Esto le vamos a dar el 90% de anchura
y el 40% de altura para que quede ya está casi la pantalla. Vamos a revisar, vamos a hacerlo en vertical y que es desenrollable, o sea, por si sigue la lista para abajo, pues. Luego vamos a cambiar los nombres de los textbox al el textbox 1 es del título, text título. Para luego trabajar con los bloques necesitamos eso, cambiar esos nombres. El botón 1 le vamos a llamar botón micro título, ok. En el textbox 2 vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner text mensaje mismo, y botón vamos a poner botón text. Es igual porque es solamente para luego saber cuál es cuál. Aquí vamos a poner el botón 3 es guardar, botón guardar, y el botón 4 es botón eliminar. Bien, ya tenemos eso. Y ahora seguimos con los bloques. Vamos a añadir los bloques que necesitamos. Vamos a ver. Para empezar, tenemos que saber cuando la pantalla 1 se inicia, pues tenemos que crear como si fuera una base de datos. Entonces, cuando la pantalla 1 se inicializa, tenemos que buscar el list view, llamar a list view en elements. Los elementos de la lista 1, ¿vale? De la lista 1. Bien, y en el elements se llama al tinydb getTags, que coja todos los elementos que haya en el tinydb, que es la memoria interna del programa. Es muy fácil, esto ya está hecho. Ahora vamos a seguir con otros botones. Botón micro. Cuando el botón micro del título se clica, ¿vale? Vamos a coger el Speech Recognizer 1, ¿vale? Y cogemos el texto, get text. Y luego cuando el botón texto se clica del micrófono, pues Speech 2, Speech Recognizer 2, porque es otro texto distinto. Y entonces así los diferenciamos. Vale. Ahora tenemos que hacer qué hacen cuando ya tenemos el texto del micrófono. Bien, pues aquí lo que vamos a coger es, vamos a ver, cogemos el texto del título que sea aquí, ¿vale? Cogemos el texto del título y le decimos que el resultado se añada al texto del título, o sea, el resultado de lo que se ha grabado en el micro se agregue al texto del título. Ese es lo que significa. Y a este lo mismo, pero con el botón micro. Entonces cambiaremos el Speech Recognizer 2, título de texto mensaje, y Speech Recognizer 2. O sea, lo que se recoge en el Speech Recognizer se va al texto de mensaje. Así son estos dos. Bien. A ver, aquí tiene que estar todo bien puesto porque si no saldría error. Entonces, mirar bien que esté todo bien colocado para que salga bien luego la aplicación y funcione correctamente. Vale. Vamos a colocar esto así, bien puesto. Y vamos a seguir con la creación de los bloques. Bien, en el botón guardar, cuando le clicamos al botón guardar, aquí vamos a tener que recoger tanto el texto del título como el texto del mensaje.
primero vamos a llamar al notificador 1 para que nos pregunte si queremos guardar o no. Entonces aquí, si le damos al botón guardar, lo que vamos a hacer es decirle una serie de cosas que tiene que guardar. Entonces vamos a crear los campos primero. Vamos a duplicar esto para no tener que estar sacando del otro lado. Y ya está. Y aquí en guardar, en el mensaje podríamos guardar. O guardar mensaje. Guardar mensaje. Vale. Aquí es el mensaje que saldría en el título, en la caja de notificador. Y el título sería mensaje. Y el botón de texto 1 sería guardar, el del botón. Entonces, esto sería con el botón guardar. Ahora tenemos que crear el botón eliminar. Lo duplicamos el mismo de guardar y cambiamos los campos. Aquí en guardar vamos a poner botón eliminar. Aquí en guardar mensaje vamos a poner, a ver, borrar mensaje. Mensaje se queda bien y elimina, aquí ponemos eliminar. Ya está, es lo mismo, pero cambiando esos textos. Entonces, vamos a hacer una caja en la que diga qué hay que hacer cuando ponga guardar, cuando cliquemos el botón guardar, y una caja en la que diga qué hacemos cuando le damos al botón eliminar de la cajita que hemos creado ahora mismo, que eso lo veremos luego más tarde. Bueno, cuando el notificador se ha seleccionado algo, after choosing, quiere decir si hemos dicho guardar o si hemos dicho eliminar, entonces tenemos que crear un control de qué pasará en cada caso. Entonces aquí nos sobra una cosa, ¿vale? Que tenemos que quitar. Entonces quitamos el else y ya solamente quedará lo que necesitamos, que es if then, else if then, ¿vale? Nos quedan estos cuatro. Bien, pues ahora vamos a hacer una comparativa, ¿vale? Que es si la elección que se ha hecho, tanto guardar como eliminar, es igual a guardar, entonces el TinyDB tomará los valores, guardará store value, los valores, a ver, ¿está todo bien? Vale. Los valores tanto del título, el texto del título, y el texto del mensaje. Esos son los valores que guardará en el TinyDB. Entonces colocaremos el título, el texto del título en blanco, una vez guardado, y lo mismo pasaría con el texto del mensaje, que también pondríamos ese cuadro en blanco, una vez guardado. Duplicamos la elección y ponemos, si se pone elegir, elegimos eliminar, entonces buscaríamos muy fácilmente, a ver, no, este me parece que no es, no, eliminar, lo vamos a borrar porque este no es.
tendríamos que buscar en cal del TinyDB One, aquí, y sería borrar clear tag. Y solamente con que eliminemos el texto del título se borra el texto y el mensaje que hemos seleccionado. Y volveríamos a poner esto y esto aquí debajo para que se vuelvan a poner todo en blanco, los campos. Y ya solo quedaría añadir el list view aquí no, aquí, ahí. Como fin, el list view, los elementos del list view quedaría que vuelve a recoger todas las entradas. Bien. Y luego tenemos cuando clicamos al list view, after picking, ponemos el texto del título y le incorporamos este mejor. El texto del título y lo mismo tampoco, no era este. Eso. List View Selection. Ponemos lo que hemos seleccionado en la List View, lo pondremos en el texto del título y luego el texto del mensaje, lo mismo. En List View Selection. Añadiremos llamar al TinyDB y este nos dará la información que habíamos almacenado en el texto del título, o sea, el mensaje del texto del título. Y así ya tenemos nuestro programa realizado. Así que aquí tenéis todos los datos que tenéis que poner, podéis subir vuestra aplicación a través del IA Companion. Si queréis ver los tutoriales anteriores, ahí se describe cómo se tiene que conectar para bajar la aplicación y ya está. Muchísimas gracias por todo y que os vaya muy bien. Si necesitáis algo, una duda o nada más tenéis que poneros en contacto conmigo a través de los comentarios o por mensaje, como queráis. Pues muchas gracias por todo y muy buena suerte y adelante con una